4, versículo 14 y versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Vamos a leer esos dos versículos y lo vamos a leer en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice Josué aquí en la parte final de este versículo bíblico: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Se puede sentar? Yo creo que aquí descansa el tema que vamos a estar exponiendo en esta mañana. Ustedes recordarán que el domingo pasado hicimos un brevecito recorrido por este pasaje bíblico de una manera bien breve, vuelvo y repito, ubicando este pasaje en su debido contexto. Y decíamos que en el capítulo 23 Josué emite un discurso de carácter exhortativo, o sea, en una exhortación al pueblo de Israel. En el capítulo 24 también Josué emite un discurso de despedida donde recoge asuntos históricos que se habían dado en el pueblo de Dios, como de infidelidad, como el pueblo de Dios se había ido tras dioses paganos, tras dioses ajenos, tras la idolatría. Había entrado históricamente el pueblo de Israel en transgresión a la ley de Dios. Y es en ese contexto que en el versículo 15 Josué emite estas palabras tan importantes: ustedes escojan a quién servir, pero yo y mi casa hemos decidido servir a Dios. Pues nosotros no somos la excepción, y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a tomar este pasaje bíblico y lo vamos a exponer para nosotros aplicarlo a la vida de cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en el diario vivir. Como pueblo de Dios, nosotros necesitamos estar sintonizados con los principios bíblicos que Dios nos ha dejado en su palabra para nosotros tener resultados importantes, resultados maravillosos en la vida hogareña, cómo criar nuestros hijos, la relación de pareja y así sucesivamente. Eso es lo que queremos en esta noche compartir, hermano. Esperamos que Dios bendiga sus vidas de una manera poderosa. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, que la palabra de Dios hoy te bendiga, que la palabra de Dios hoy sacuda tu corazón, que la palabra de Dios hoy te ministre de una manera poderosa. Nosotros vivimos en unos momentos puramente difíciles, hermano. Unos momentos donde la familia es atacada fuertemente de todas formas, de todo color, de toda manera. Y nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, no podemos dormirnos en los laureles. No podemos dormirnos, como dice un dicho popular, que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y hoy nos vamos a enfocar en esa responsabilidad que tenemos los padres en el hogar, que no podemos descuidarla bajo ninguna circunstancia. No podemos darnos el lujo, hermano, de descuidar nuestros hogares. Pero también vamos a hablar cuál es la responsabilidad que cae
sobre aquellas esposas, mujeres de Dios también. Alabado sea el Señor. Me gusta mucho lo que Josué declara aquí. En medio de una situación, como ya le expliqué, muy difícil, muy hostil. Josué veía al pueblo desparramado, descarriado, tras lo que Dios no había dicho que ellos guarden. Y Josué dice, miren, mi casa y yo, aunque el mundo se vaya boca abajo, aunque otros hogares se derrumben y decidan hacer lo que ellos quieran, no, mi casa y yo seguiremos los principios bíblicos. Mi casa y yo nos vamos a salvar. Mis hijos serán ejemplo. Y esa es una postura que Josué presenta, que debe ser la postura de todo hijo de Dios, hermano. Esta debe ser nuestra posición, no una posición de religiosidad, no una posición de espiritualidad falsa, no una posición de mostrar que somos y no somos en la práctica. No. La decisión de Josué no fue solamente una decisión de boca, fue una decisión de práctica. De eso consiste el evangelio, hermano. El evangelio no consiste en teoría. Yo predico bonito, yo hablo muy bien. No, el evangelio consiste en practicar lo que digo con la boca. Y Josué fue un gran ejemplo para nosotros. Fíjese que hace miles de años esto aconteció, y hoy a pleno siglo XXI estamos hablando en referencia a este gran hombre de Dios. En el hogar hay deberes que cumplir. Eso es lo que vamos a centrarnos. Solamente vamos a abordar los deberes del hogar. Recordarán ustedes que el domingo pasado hablábamos por qué el hogar y para qué el hogar. Hoy nos vamos a centrar en esos deberes que están en el hogar, que tú y yo debemos cumplir. En el hogar hay deberes que cumplir, problemas que resolver, dificultades que enfrentar y deberes que tenemos que relacionarnos unos a otros en la manera que Dios le agrada. La Biblia nos enseña acerca de los deberes que cada miembro del hogar debe asumir. Los miembros del hogar, como los padres, la madre, tienen roles que cumplir. Hay deberes que cumplir, pero también los hijos tienen deberes que cumplir. Y cuando estos tres fenómenos, por así decirlo, se juntan uno a otro y cada quien pone su parte, cada quien asume su responsabilidad, le voy a decir algo, hermano, no vamos a tener un hogar perfecto donde los problemas no existan, donde las cosas todo el tiempo estén bien, pero de algo sí yo le puedo asegurar, es que va a haber un hogar que funcione y dé gloria a Dios. De eso estamos seguros. Este tema es de capital importancia, pues el hogar, piedra angular en nuestra sociedad, está siendo minado por una serie de teorías e ideas que le restan validez y que por lo mismo tienden a destruir la base fundamental de todo hogar y de toda sociedad y su estructura. De manera, hermano, que no estamos frente a algo pequeño, estamos ante algo muy serio, y nosotros muchas veces nos tomamos muy a la ligera la responsabilidad que nosotros tenemos en nuestros hogares. Hay una sociedad allá afuera que nos bombardea día a día con sus ideas, que nos bombardea con sus filosofías huecas y sutileza, que nos bombardea cada día con sus pensamientos e ideas pecaminosas. Pero tú y yo debemos estar fundamentados en las verdades bíblicas que ponen paredes en nuestros corazones, que ponen paredes en el carácter de cada individuo. Son los principios de la palabra de Dios, hermano. No son otras cosas que van a fortalecer nuestro carácter, que van a hacer que seamos padres ejemplares, mujeres ejemplares, hijos ejemplares. Son los principios de la palabra de Dios, no son otra cosa. Los deberes en el hogar. Primero veremos los deberes de los hombres. Atención, hombres que están aquí.
vamos a ver cuál es el deber que Dios ha designado en la Biblia, que tú no debes negociarlo con nada. Estos deberes no pueden ser negociados por trabajo. Estos deberes no pueden ser negociados por ninguna prebenda que a ti se te haga. Estos deberes no pueden ser negociados por la infidelidad en el matrimonio. Estos deberes no pueden ser negociados por nadie. ¿Y por qué? Porque ha sido Dios que nos los ha encomendado. Y si Dios nos encomendó un deber, como padres responsables que tenemos que ser, debemos cumplirlo, hermano, para que podamos ser prósperos en la vida. Así que atención, hombres que están aquí. Pablo por lo menos nos enseña dos deberes muy importantes. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos, específicamente dos versículos bíblicos que se encuentran en la carta de Efesios, para poder ver esos dos grandes deberes que Dios delega sobre ti, hombre, y sobre mí también. Veamos estos pasajes que se encuentran en Efesios. El primero es Efesios 5:25. Dice, atención: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Eso es extraordinariamente grande, porque cuando Dios compara algo con el amor que Cristo tuvo por la iglesia, a mí me sorprende. Yo no sé a usted, pero a mí me sorprende en gran manera que Dios compare el amor que Dios tiene, que Cristo tiene por su iglesia, que ese mismo amor debo tenerlo yo por mi esposa. Yo creo que esto es algo muy serio y no meramente algo que Dios plasmó en la Biblia por plasmarlo. Sigue diciendo el versículo: y se entregó a sí mismo por ella. No solamente el amor, sino que actuó. Aquí está la actuación, la práctica, la amor, pero también se entregó. Es posible que tú le hayas profesado a tu esposa en el altar, o en el momento de la conquista, o en el transcurso de tu noviazgo: te amo, te quiero, hago por ti lo que yo no pueda hacer, soy capaz de bajarte aún la luna y las estrellas. Pero ¿y en la práctica? Después que hay 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 años de matrimonio, ¿qué puede decir esa mujer de ti? ¿Puede decir que tú eres un hombre mal hablado? ¿Puede decir esa mujer que tú eres un hombre dulce, que la comprende aún en sus flaquezas, aún en sus diferencias, aún en sus debilidades? ¿Tú la comprendes? ¿Tú la amas, como dice la Biblia, como a vaso frágil? Se entregó a sí mismo por ella. Versículo 4 del capítulo 6 de Efesios dice: y vosotros, padres, aquí cae otra responsabilidad. La primera es, por eso decimos que hay dos grandes, importantes responsabilidades. La primera es hacia nuestras mujeres y la segunda es hacia nuestros hijos, que Dios coloca sobre los hijos. Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Esto es algo que debería ser bien explicado, hermano, porque a veces confundimos una cosa con la otra. A veces creemos que si somos rígidos, un poco estrictos con los hijos, estamos maltratándolos, les estamos haciendo un mal. No, porque la Biblia no es eso que dice. La Biblia dice que lo criemos en la amonestación del Señor. ¿Y cuál es la amonestación del Señor? Es la disciplina, es la corrección, es la restricción. Hay cosas que tú y yo vamos a restringirle a nuestros hijos, que hay apetitos que ellos nos van a pedir, que no se los vamos a poder dar, pero mañana ellos te lo van a agradecer. Hebreo dice que mañana dará fruto apacible esta disciplina a los que en ello han sido ejercitados. La primera amonestación significa que el hombre se ha comprometido a una mujer, le debe a ella su propia vida, su cariño, su mente, sus manos y sus fuerzas. Esto es algo serio, hermano. Yo en particular quiero tomarme esto muy en serio. Yo quiero, hermano. Yo lo estoy predicando aquí detrás del púlpito, pero yo quiero que Dios cada día me ayude a llevar esto a la práctica. Que si usted mañana le pregunta a mi esposa, ya no tenga miedo de decir la verdad. ¿Cómo es tu esposo contigo? Que ella no tenga miedo de decir si soy un grosero y si necesito ser amonestado por los líderes de la iglesia.
Que no tenga miedo en decirlo. Yo le doy la libertad a ella de que si alguien le dice cómo andan las cosas entre tú y tu esposo, ella tenga la libertad de hablar la verdad, aunque a mí no me convenga lo que ella vaya a decir. Yo estoy dispuesto, hermano, a que ella diga la verdad. Pero todos nosotros debemos estar dispuestos a ser espionados, por así decirlo, en nuestra vida privada, hermano. Así es que se hace bandera de victoria. Sí que se hace bandera de victoria, hermano. Todo lo de él está a la disposición para ella. Oh marido, valoremos a nuestras mujeres. En la segunda amonestación, el Señor nos quiere decir que la mayor responsabilidad en el proceso de la crianza de los hijos cae sobre los padres. ¿Y por qué? Alguien podría decir esto no debe ser así. Lo que pasa es que al principio Dios quiso que el hombre sea el líder principal de su hogar. El hombre es la cabeza del hogar. El hombre no puede darse el lujo, hermano, de posponer o de delegar la responsabilidad que Dios ha puesto en él. No podemos dejársela a la mujer. No. El hombre tiene que estar presente en el hogar para la enseñanza, para la disciplina, para velar por esos muchachos. Vamos a tomarlo esto en serio, hermano. De todo corazón se lo digo. Y esta amonestación que Pablo le da a los esposos y a las esposas es porque yo creo que en el pensamiento de Dios, al inspirar a Pablo, Dios siempre ha querido que las cosas funcionen como funcionaban en el Edén. Si usted analiza las escrituras, lo que la Biblia nos presenta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es que Dios siempre ha querido que las cosas funcionen como Él quiso que funcionen en el jardín del Edén. Y de hecho, eso es lo que Dios se ha propuesto. Al final, Dios se ha propuesto restaurar lo que en el huerto del Edén se rompió. Pero en este transcurso de la historia, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios nos está moldeando. Dios nos está puliendo, nos está esculpiendo, nos está dando forma, nos está dando carácter, nos está dando templanza, nos está llenando de amor, de paciencia, de benignidad. Los frutos del Espíritu han de surgir en cada hogar cristiano, hermano. Eso es lo que Dios está haciendo. Alabado sea el Señor. Como la cabeza del hogar, el padre tiene el deber de poner metas y normas para el mismo, o sea, para el hogar. Usted tiene que poner meta. Usted tiene que poner normas en su hogar. Debe haber una presencia de un hombre, no solamente que vaya a comer, no solamente que vaya a dormir, no solamente que ese hombre esté ahí por llenar un espacio para que le laven la ropa, le planchen y le sirvan. No, el hombre tiene que dejarse sentir. La presencia del hombre tiene que fluir en ese hogar. Ese hombre tiene que ser oído, orando, alabando al Señor, enseñando la Biblia diariamente en su casa. Alabado sea el Señor Jesús. Dirige los cultos familiares. Ese hombre de Dios. Ese hombre de Dios está a cargo de enseñar a los hijos, a disciplinar, a instruir. Y los que no se comportan como deben comportarse también deben ser corregidos por este hombre de Dios. También debe administrar todo lo que se necesita para el bienestar de ese hogar y de esa familia. Debe suplirlo, hermano. Pero aquí voy a decir algo que va a ajustar con lo que yo acabo de decir. Por supuesto, él debe hacer todo esto con espíritu de servicio en vez de señorío. ¿Me entendió? Porque hay hombres que se enseñorean. No, yo soy el jefe aquí, tú eres el huevo y yo soy la piedra. Eso no funciona de esa manera. No. Porque Pablo nos dice que debemos tratarla como vaso más frágil, hermano. Las mujeres emocionalmente son más frágiles que nosotros los hombres. A una mujer tú le hablas fuerte y le hablas duro y de repente empieza a llorar fácilmente. Pero a una mujer le habla fuerte a un hombre y ese hombre lo que se le pone el pecho es más fuerte. Emocionalmente la mujer es más frágil que nosotros los hombres. Pero ¿cuáles son? Ya vimos, hasta aquí hemos visto los deberes del hombre, pero ¿cuál es el deber de la mujer? Porque una mesa de 4 patas no puede funcionar con 3 patas, ¿verdad? Debe funcionar con 4 patas y así fue diseñada. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los deberes de la mujer.
Así que atención, mujeres, no importa que tú no estés casada, no importa que no tengas marido o hijo, ya no, eso tiene que ver con eso. Atención, mujeres. Pero vamos a ir a las escrituras, ¿qué le parece? Vamos a ir a Génesis 2:18, que dice: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Oh, eso quiere decir que tu mujer fuiste creada en la mente de Dios con el fin de que tú seas una ayuda idónea para ese hombre que Dios ha puesto a tu lado. Pero ¿qué dice Efesios 5:22? Las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, como al Señor. De la manera que tú te sometes a Dios, así mismo debes someterte a tu marido. Pero ¿cómo debes someterte a tu marido? Según lo que Dios le ha encomendado al marido. Lo que el marido hace, que Dios le dijo que haga, tú tienes que someterte a ese marido. Si el marido pone metas, si el marido dice vamos a orar, si el marido enseña la palabra de Dios en el hogar, tu mujer tiene que someterte a ese marido. Tú no puedes hacer la cosa por encima de ese marido. Tú tienes que obedecer y someterte a ese marido. Pero ¿cómo? Así como a tu Señor Jesucristo tú te sometes, sométete a Él. Primera de Pedro 3:1-2 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta casta y respetuosa de ustedes. Mujer, tú tienes que ser casta y tienes que ser respetuosa lo más que tú puedas. Ay, pastores, que a mí me da mucho pique. Pídele a Dios que te quite el pique. Ay, pastores, que yo me incomodo con facilidad. Pídele a Dios que te quite eso. Yo también he lidiado con esas situaciones y he rendido a Dios mi corazón y Él me ha ayudado. Ay, es que tú no puedes hacerlo. Dios está ahí. Hay una sábana de la gracia de Dios dispuesta para ayudarte. Mujer de Dios, tú tienes la Biblia ahí. Sométete a tu esposo. Cada uno de estos textos bíblicos señala un deber muy importante para la mujer y para la madre en el hogar. O sea, los textos bíblicos que hemos acabado de leer, ahí nosotros vemos deberes que Dios ha dispuesto para ustedes, mujeres. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El número 1. En primer lugar, ella debe someterse al liderazgo de su esposo. Hoy nosotros vemos por donde quiera un feminismo acabando, hermano. Mujeres queriendo hacer el papel de los hombres. Eso es un grave error, hermano. Aún dentro de las iglesias, el papel que ejerce un hombre en la iglesia no debe ejercerlo una mujer. Y yo no me estoy inventando esto. Esto lo enseña la palabra de Dios. Cada género tiene su rol en las escrituras que desempeñar, y es por eso que tenemos tantas dificultades y problemas, hermano. En primer lugar, la mujer debe someterse a ese liderazgo. En segundo lugar, la responsabilidad de ser madre es algo que requiere oración, devoción, para asegurar los mejores resultados, hermano. Porque esto es algo que tiene que ser trabajado con la ayuda de Dios, no con nuestras propias fuerzas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando las mujeres se conducen conforme a estos dos deberes principales, ellas se convierten en una bendición para sus propios maridos y para sus hijos y para ellas mismas también. En tercer lugar, vamos a ver los deberes de los hijos. Efesios 1:6-1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí Pablo menciona 3 grandes razones por las cuales los hijos deben obedecer a los padres. En primer lugar, es porque es justo que los hijos obedezcan a los padres. ¿Qué significa eso? Bueno, es justo porque en vez de los padres someterse a los hijos que no tienen la experiencia, que no tienen la madurez, no tienen la sabiduría, eso no es justo, ¿verdad? Es justo que sean los hijos que se sometan a los padres, porque ya los padres tienen la experiencia, ya los padres tienen la madurez, los padres están listos para guiar a sus hijos. Entonces es justo que ellos se sometan a sus padres. En segundo lugar, es para su propio bien. El bienestar, el bien le seguirá a los hijos que se someten a sus padres. En tercer lugar,
que este pasaje promete o las razones por las que los hijos deben someterse a sus padres es porque le conduce a una larga vida. Larga vida se te añadirá, hijo. Aquí tal vez los niños que estén aquí, la más grandecita sea ella, está prestando mucha atención, qué bueno por eso. Pero la gran mayoría son muy pequeños, pero los hijos tienen ese gran deber. Cada una de estas razones se hacen tan evidentes por sí mismas que no necesitan mucho argumento. O sea, no necesitamos discutir este asunto de si los hijos deben someterse a los padres, sí o no. No. Una de las de las peores cosas, y atención aquí, padre y madre, atención todo, una de las peores cosas que puede sucederle a un niño es que sus padres le permitan crecer con una conducta desobediente y rebelde en el hogar. Ay, tú no sabes el daño que tú le haces a tus hijos sin darte cuenta. Mañana te pondrá la mano en la cabeza. No se lo permita, somételo. Él se va a revoltear, va a gruñir, se va a enflecar. Somételo. Ese tiene 1 año y 4 meses y a veces se me quiere revoltear y yo nada más hago hablarle. Le hablo nada más. Tal niño no es solamente un enemigo de sí mismo, sino que también es un problema en el hogar, en la sociedad, en la escuela, en la iglesia y donde quiera que ese muchacho esté. Así que, padre, madre, vamos a ponernos los trajes de la crianza bíblica. Vamos a orar con ellos. Si no lo está haciendo, hazlo. Estudia la palabra de Dios con ellos. Hazlo. Hazlo, hermano. Es un llamado que Dios te está haciendo aquí en esta mañana. De esa manera nosotros podemos decir seguro, así dice el Señor. Esa es una de las palabras más seguras, dice Pedro. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y ellas están ahí, amados hermanos. Pero antes de concluir, yo quisiera, como tenemos amigos en medio nuestro, es posible, amigo, que nos visiten esta mañana, que ya tú hayas pasado la edad donde te le haya salido a papá y a mamá de la mano. No es casualidad que ustedes estén sentados en esa silla. La primera razón por la que ustedes están sentados en esa silla es que ustedes, la Biblia lo declara, pecadores. La Biblia lo declara que andan en muerte espiritual. Y todavía hay tiempo de ustedes restaurar aquello que tal vez ustedes perdieron en sus primeros años. ¿Y qué es lo que Dios quiere restaurar en su vida? Dios quiere restaurar su vida espiritual. Dios quiere brindarle a ustedes el perdón de sus pecados. No sé cuál ha sido el conflicto que pudiera haber pasado entre ustedes y sus padres, pero Dios en esta mañana le dice: ven a Él en arrepentimiento y fe. Y las razones son más obvias de lo que usted y yo podamos pensar. Dios no solamente quiere restaurar lo que tú has perdido, Dios quiere restaurar tu vida espiritual, darte el perdón de tus pecados y darte la vida eterna. Qué cosa más importante que esta. Pero quiero concluir con estas aplicaciones. Es importante entender y reconocer que la Biblia deja bien claro que todos tenemos deberes que cumplir. Tanto yo como padre, usted como madre, pero usted como hijo también. Eso es algo que está evidenciado en la palabra de Dios. Esto quiere decir que todos debemos someternos el uno al otro. En dependencia del Espíritu Santo, haz de tu hogar un hogar feliz, donde la enseñanza bíblica y la vida de oración y la adoración sean una prioridad, hermano. Oh, qué bonito es venir aquí a la iglesia a cantar. Qué bonito es venir aquí a predicar, hablar de la Biblia. Eso es muy bien. Es más, no tendríamos lucha para hacerlo. Lucha tenemos cuando tenemos que hacerlo allí donde no hay una cámara grabando, ¿no? Lucha tenemos cuando tengo que sentarme en el mueble de mi casa con mi esposa y mi hijo. Allí es donde la lucha se hace fuerte. Aquí yo tengo lucha para pararme aquí a predicar. No hay lucha para eso, para usted coger un micrófono en la calle y predicar. No, para eso no hay lucha, hermano. Porque esas cosas a nosotros nos gustan, que nos vean en público. Y con esto no estoy diciendo que está mal que lo hagamos, porque hay que hacerlo. Lo que quiero decir es que la vida de oración empieza en tu privacidad. Tu vida devocional con Dios empieza en tu mundo privado. Y luego Dios en el público manifestará lo que tú vives en privado.
Si no está practicando culto familiar, atención, si no está practicando culto familiar con tu familia durante el transcurso de la semana, a la hora que tú quieras, hoy mismo haz resoluciones en tu vida, donde Dios es el centro de tu hogar y que su nombre sea venerado y su nombre sea honrado. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Hemos concluido. Señor, gracias.